Hoy en Cara a Cara hablamos sobre los temas con los que terminamos la semana y nos visitan en cabina el académico del CUCH, Igor González, y Gloria Feria del INEGI en Jalisco para hablar sobre las redes sociales. Se tienen que regular, deben ser un espacio totalmente libre. De eso platicamos esta mañana en Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos, estamos en viernes 16 de febrero, totalmente en vivo, en Cara a Cara. Te recuerdo las formas de comunicación con este espacio: 33 18 80 76 41 es el WhatsApp, si nos quieres mandar un mensaje. O también están abiertas las redes sociales, Twitter, Facebook, todas las formas de comunicación, para que nos hagas llegar tu opinión en este viernes que termina con muchísima agenda social, agenda política, en una semana que será recordada como la que de alguna forma albergó la toma de protesta del nuevo fiscal anticorrupción, del primer fiscal anticorrupción, que ahora sí lo es con todas las de la ley, Gerardo de la Cruz. Se los avanzábamos en exclusiva el martes pasado. Gerardo de la Cruz aprobó los exámenes de control y confianza, de control de confianza, un día después de que estuvo aquí con nosotros en entrevista. Es decir, ahora sí ya había cumplido todos los procedimientos, las formalidades necesarias para empezar con su labor. Algunos dicen SAR anticorrupción, pero el término es la Fiscalía Anticorrupción, que es una innovación, una creación del sistema estatal anticorrupción. Gerardo de la Cruz es profesor de la Universidad Panamericana, ha sido abogado litigante en materia penal durante muchísimos años y ahora le toca esta encomienda que no es sencilla, porque yo creo que nadie en su sano juicio cree que una fiscalía es suficiente para combatir la corrupción, que una fiscalía es suficiente para eliminar los niveles altísimos de impunidad que existen en esta materia. Sabemos que es simplemente una institución más, una apuesta institucional más para poder reducir los niveles de corrupción, y que el éxito de la Fiscalía Anticorrupción tendrá mucho que ver con el arropo ciudadano que tengan, con la relación cercana que tenga con la sociedad civil, con la valentía que pueda mostrar Gerardo de la Cruz para investigar los casos más profundos de corrupción en Jalisco, y también con la voluntad que pueda tener el propio Gerardo de la Cruz para no solo señalar los casos de corrupción, o no solo aplicar la idea de que haya un chivo expiatorio que termine pagando los platos rotos por los casos de corrupción en Jalisco, sino que tenga la posibilidad de escudriñar, de ir al fondo y desenmarañar todas las tramas de corrupción que existen en torno a los distintos temas públicos. Por ejemplo, el caso de los moches, que se lo preguntamos a la Contralora el miércoles pasado. Uno le cuesta trabajo creer que un tema tan arraigado en las obras públicas, no solo del Estado, sino de los municipios, cuesta creer que es asunto nada más de una persona, de una sola persona que administraba, que gestionaba, cobraba los moches, y al final pues se resolvió la crisis de los moches simplemente prescindiendo de una persona, de una directora de área, como fue el caso de María Luisa, que trabajaba en la CIOP. Es decir, los casos de corrupción casi siempre son tramas que se organizan para lucrar, para saquear, para obtener beneficios personales o de grupo, y casi nunca los casos de corrupción más importantes, más relevantes en términos términos de cuantía y de lo que supone para para el debate público y para el bien público, pues casi siempre son acuerdos, son complicidades que existen entre distintos integrantes, algunos dentro del gobierno, otros fuera del gobierno, por lo que el señor de la Cruz necesita
no solo tener buenos agentes del Ministerio Público, es decir, gente preparada que tenga la posibilidad de reunir pruebas, de demostrar quién está detrás de los casos de corrupción, también necesita una inversión muy importante en criminalística, una inversión muy importante en inteligencia financiera para poder rastrear el dinero, dónde está escondido, para qué se utilizó, para poder escarbar en lo más profundo de estas tramas de corrupción que existen en Jalisco. Por lo tanto, hay que darle un periodo de gracia a Gerardo de la Cruz, no sé cuánto, tal vez un año, en lo que hace su equipo, se junta una serie de agentes del Ministerio Público que le permitan tener efectividad en su cargo, que él mismo vaya delineando los asuntos en los que puede intervenir y otros en donde en realidad no puede intervenir porque le toca a otras instancias, por lo que me parece que la actitud demostrada por algunos diputados el día de ayer, en particular de Movimiento Ciudadanos, directamente de Consuelo Robles Sierra, legisladora de MC, de entregarle una denuncia por presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud, lo único que hace es meter una presión innecesaria a esa institución. Aquí lo platicamos el lunes con el fiscal anticorrupción, nos decía que tiene presente el caso de salud y que se va a comenzar a investigar. Ni siquiera tenemos el dictamen final, el documento que prometió el gobernador del estado sobre lo que sucede en salud. Le dio 30 días a la Contralora para dar resultados en la materia, lo hizo en la glosa del pasado 8 de febrero, entonces más o menos como el 7-8 de marzo la Contralora tiene que salir públicamente a decir exactamente qué pasó en la Secretaría de Salud y colocar las denuncias que sean necesarias, ponerlas sobre la mesa para que irregularidades de ese tipo, malas administraciones o si en su caso hay casos de corrupción, no se vuelvan a repetir. Pero utilizar el combate a la corrupción como un show político, una fiscalía que nace con todas las dificultades que enfrentó la sociedad civil para que llegara un fiscal autónomo, sin ningún cargo nunca en las administraciones públicas, que tampoco es vocero de ningún interés, sino que simplemente de su trayectoria y de sus planteamientos académicos. No es lo mejor estar politizando esa agenda y llevar a un terreno de la política electoral, de lo que significan las elecciones, el combate a la corrupción. Va a haber muchas tentaciones en este periodo, en estos meses, de buscar politizar este tipo de temas, pero en realidad lo que creo que nos debe importar a los ciudadanos es que se construya una fiscalía autónoma con dientes, con capacidad de investigación. Eso tiene su tiempo para ponerlo en marcha, su duración no es fácil y por lo tanto me parece que ese tiene que ser la discusión fundamental. Si después los partidos políticos tratan de utilizar a la fiscalía, se llamen como se llamen, sean tricolores, naranjas, azules, amarillos, los que me digan, utilizan a la fiscalía para atacarse unos contra otros, me parece que nuestro deber, al menos en este inicio, es proteger a una institución que están haciendo, que apenas tiene 12 horas con un titular y que ya le están metiendo una presión que responde más a intereses electorales que realmente intereses de combatir la corrupción en Jalisco. También habló en entrevista con el periódico Mural Luis Carlos Nájera, usted sabe que es el nuevo secretario del Trabajo, y habló de los salarios. Te recuerdo que el gobernador en su posicionamiento por el informe habló de salarios y dijo que iba a impulsar un bono a la productividad y que tomaba como reto de aquí al final del sexenio el incremento en los salarios para los jaliscienses, que te recuerdo también que si bien se ha creado mucho empleo en Jalisco, ha habido una caída de 5% del poder adquisitivo en nuestra entidad, es decir, un jalisciense hoy puede comprar menos cosas que hace 5 años. Seguimos muy por debajo de los ingresos que tiene una familia en Nuevo León, en la Ciudad de México, en Querétaro, muy por debajo a niveles alarmantes, es decir, 30-35% menos de ingresos comparados con lo que una familia obtiene, por ejemplo, en Nuevo León o en la Ciudad de México, y en términos de salarios directos estamos 25-27% por debajo de Querétaro o de Nuevo León o de la Ciudad de México, que son los estados con los que nos solemos comparar. Habló Luis Carlos Nájera y dijo que los salarios son de alguna forma le pide a los empresarios que sean solidarios y que incrementen los salarios. Esto te dice mucho de la concepción que tiene Luis Carlos Nájera sobre lo que son los salarios. No me parece que digamos, la mejor ruta para que
se incrementen los salarios en Jalisco sea pedir solidaridad, sea pedir caridad a los empresarios en una situación difícil en materia salarial, sino que ahí está, la Constitución protege que todos los mexicanos tenemos derecho a un salario digno, que nos permita vivir dignamente y que nos permita mantener a nuestra familia. Tiene que ver con Estado de Derecho, tiene que ver con leyes, con hacer respetar la seguridad social, por lo que me parece muy extraño que un hombre como Luis Carlos Nájera, una de sus primeras declaraciones sea precisamente esa, pedir solidaridad. Yo creo que no es un asunto de solidaridad, sino un asunto de Estado de Derecho, de leyes, y que realmente los trabajadores reciban lo que están produciendo, porque no es cierto que el trabajador jalisciense promedio lleve estancado en materia de productividad muchos años. Si revisamos las cifras que publica el INEGI constantemente, nos daremos cuenta que se ha incrementado la productividad del trabajador jalisciense promedio. La diferencia es que los salarios no han respondido a ese aumento de la productividad. 9:15 a.m, algunos de los temas que nos deja la semana. Seguiremos platicando de estos asuntos y de otros que surjan. Y nos visitan hoy en cabina gente especializada en redes sociales, que tiene estudios en la materia. Queremos hablar sobre eso, cómo impactan las redes sociales en el proceso electoral, cómo detener fake news, quiénes son los que están utilizando las redes sociales en Jalisco, conocerlos, qué han significado para las juventudes, para los jóvenes de hoy en día, la aparición, la irrupción de las redes sociales. Te recuerdo, nuestro WhatsApp es 33 18 80 76 41. Al regreso comenzamos la mesa. Zona 3, Estética Auditiva, en el 91.5 FM. Síguenos en Facebook como Zona 3 Noticias. Zona 3 presenta el reporte vial de tráfico ZMG al momento. Nueve de la mañana con 20 minutos. El internet forma parte ya de nuestras vidas, está presente en casi todas las actividades que hacemos día con día. En este momento, en México, 65.5 millones de personas de 6 años o más utilizan internet, es decir, 2.1% más que en 2015 si lo comparamos con el año 2016. También el número de usuarios de teléfonos inteligentes o smartphones creció de 50.6 millones a 60.6 millones solamente en un año, es decir, es un incremento impresionante. En contraste, el total de usuarios de computadora disminuyó 4.3%. Y lo mismo podemos hablar de penetración de redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram son, digamos, redes que interconectan a ciudadanos y que se han vuelto parte fundamental del día a día en México y por supuesto en nuestra entidad. La mayoría de los usuarios de internet lo hacen para comunicarse, también para redes sociales, 3 de cada 4, ya 15% también para ordenar o comprar productos, el 22% para interactuar con el gobierno. Y bueno, se ha convertido en un debate muy importante, sobre todo cuando nos acercamos a las elecciones y las redes sociales, internet, se vuelven territorios un poco menos regulados que lo que sucede en los medios de comunicación tradicionales o lo que deben hacer los partidos políticos en la calle. Saludamos a Gloria Feria, ha estado con nosotros antes, es la directora del INEGI en Occidente. ¿Cómo estás, sí, Gloria? En informática y promoción, Enrique. Muy bien, muy contenta de estar en tu programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes le están entrando a este tema. Así es. Sobre todo de entender todo esto de la ciencia de datos, lo que significan. Hay tanta información en internet que de pronto hay que ordenarla, sí. ¿no? Sí, en el INEGI, además, lo que ya sabe la población de los censos, encuestas de diversos temas, estamos incursionando por primera vez, Enrique, en todo lo que se llama inteligencia artificial, que como bien dices, el crecimiento de dispositivos móviles y de grandes volúmenes de datos hace que las computadoras tradicionales ya no los puedan procesar, porque ya es una cantidad de información impresionante. Entonces se tienen que llegar a determinar o a crear algoritmos que son conjuntos de instrucciones o de reglas que se les da a las computadoras para que ya sean ellas mismas las que puedan llegar a generar información, o sea, convertir lo que es un dato en información.
Y entonces en el INEGI, bueno, preocupados por encontrar indicadores más allá del objetivo, porque muchas veces generamos indicadores objetivos, ¿no? Claro. Cosas comprobables. Pero bueno, los organismos internacionales, las oficinas de estadística de otros países, se están tratando el tema de, bueno, hay algo más allá del PIB, sí. O sea, una persona puede ser rica y puede no ser feliz, puede completamente. tener todos los satisfactores y sentirse frustrada, O puede ¿no? haber un país con un PIB muy grande, pero un PIB per cápita muy pequeño. Exactamente, claro. ¿no? Los datos Entonces, siempre tienen matices, ¿no? Exacto, entonces estamos ya desde hace algunos años entrando a lo que es la estadística subjetiva, datos de percepción, ¿no? Tú los has manejado, de percepción de seguridad pública, de bienestar subjetivo, qué tan feliz o qué tan satisfecho se siente el mexicano. Y ahorita entramos a este rollo de las redes sociales con una red social que es el Twitter, que es una red pues muy sistemática y que nos permite empezar a manera experimental a determinar el estado de ánimo de esta comunidad. El estado de ánimo. El estado de ánimo. Ahorita estamos a ese nivel porque, como te digo, todavía no es estadística oficial. Estamos ahorita experimentando con la metodología porque, bueno, es compleja, es muy participativa, pueden ayudarnos a clasificar los tweets. Estamos analizando nada más si el tweet es positivo, hablamos de felicidad, optimismo, esperanza, o si es negativo, enojo, frustración, tristeza, ¿no? Entonces, esto viene a complementar. ¿Y eso con una metodología para determinar eso o simplemente por leerlo y dices, bueno, esto está triste, esto está feliz? Tenemos ya 2 ediciones de esta herramienta que se llama Estado de Ánimo de los Tuiteros, la primera en 2015, ahora estrenamos la 2017. En la 2015, bueno, hicimos una serie de pruebas, de hecho, con organismos como Infotec, como Grupo Geo, como la Escuela de Ciencias Positivas, la Universidad de Pensilvania, el Tec Milenio, quienes nos ayudaron a determinar cuáles eran los algoritmos y bueno, empezamos a trabajar con 4,000 tweets, donde primero se decidió limpiarlos, o sea, porque hay que limpiar, ya ves que muchos utilizamos lo que se le llama los tokens, ¿no? Los jijiji, jajaja, las palabras mal escritas. Entonces se limpian los tweets, se borra identidad, porque eso que quede claro, no vamos sobre personas, sino se toman de la versión pública todos. Son metadatos, ¿no? Son metadatos, exacto. Y entonces se empezó a trabajar esos, a clasificarlos. Ahora en esta versión 2017, además de la clasificación, estamos relacionando con el hashtag. O sea, qué sensación o el entender el porqué del estado de ánimo, ¿no? Entonces, la herramienta te permite ubicar cuántos tweets son positivos, cuántos negativos y aparte relacionarlos con un hashtag. ¿Y eso lo puede utilizar quien nos está escuchando? Así es, está en nuestra página de internet. Se puede meter a la página de internet que es www.inegi.rg.mx. En el apartado de investigación está el estado de ánimo de los tuiteros, es una herramienta interactiva, haz de cuenta que es la herramienta en donde estamos manejando datos con la mayor frecuencia que ha manejado el INEGI. Te lo damos por año, por trimestre, por mes, por semana y por día y por hora, Enrique, estamos generando información, ¿sí? O sea, te hablo de hora de un día anterior. Sí, claro. Sí, por ejemplo, hasta ayer yo pude traer datos de el día de ayer, pero vamos generando. ¿Y qué dato obtienes? Obtienes, por ejemplo, déjame decirte, es que traigo para unos apuntes así, pero hablamos de que en Jalisco, por ejemplo, hasta ayer era 71 tweets. De 71 de cada 100 tweets eran positivos contra 29 de cada 100 negativos. Oye, fíjate, yo había pensado que el Twitter es una red más enojada, por decirlo. Ajá. Sin embargo, relacionas, mucho depende el momento, ¿no? Sí, por ejemplo, relacionas ayer fue el 14 de febrero. También, ¿sí? Sí, entonces es lo importante de relacionar con el hashtag, que es un conjunto de
pues de temas o de ideas que nos llevan a determinar un tema, ¿no? Por la frecuencia de un... Entonces, hasta ayer 71% de la gente que opinaba en Twitter era lo hacía de forma positiva, y 29% negativo. Los hashtags eran Día del Amor de la Amistad, que todavía traían. Guadalajara era un tuit aniversario de Guadalajara, claro. Entonces, por eso te digo, los datos ahorita si checáramos, a lo mejor ya nos cambian, ¿no? Sabe, o es viernes, que todo es feliz viernes. Oye, pero hay que decir una cosa que es interesante de la herramienta, tiene que ver mucho con tus comunidades, ¿no? Porque esto es algo general de los tuiteros jaliscienses, ¿no? Sí, pero de pronto uno puede seguir una comunidad que opina de determinados temas y por lo tanto su sensación ante la realidad es otra que si sigues a otra comunidad en donde se discute música o deportes. Así es. ¿No? De hecho, ahorita, Enrique, estamos empezando a analizar solo estado de ánimo. Sí estamos nada más diferenciando entre positivo y negativo y entre temporales y permanentes, los visitantes. Puede ser un tuitero que está de visita en un lugar y eso sí lo tenemos diferenciado, tenemos por entidad federativa, pero esta herramienta la queremos llevar más allá, queremos llevar a que nos ayude, por ejemplo, a medir movilidad de las personas, a georreferenciar el delito, ¿sí? A cuestiones turísticas, a cómo avanza el comercio electrónico, o sea, esto todo a través de la información que te da las redes. Sí. O sea, estamos entrando a lo que es el Big Data, ¿no? A que aprovechemos toda esta cantidad de datos que se están dando a través de las redes sociales, de los dispositivos móviles, para poder generar estadística que nos permita evaluar pues el estado de ánimo de los mexicanos, ¿no? Déjame al corte, Igor, y te saludo. Ya está con nosotros Igor González. A la vuelta seguimos hablando sobre redes sociales. 9 de la mañana con 35 minutos. Igor González, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El tráfico no tiene palabra, ¿no? No hay forma de estar con... ¿Cómo ves todo este debate, Igor, sobre las redes sociales, lo que han significado, lo que significan para el proceso electoral en México y los cambios, desde mi punto de vista, que hay en el acopio de información, sobre todo para los jóvenes? Venía escuchando la introducción que hacías al principio y me llaman la atención, que creo como temas sobre los que podemos dialogar sería, uno, la regulación de las redes, y la segunda, justamente esto que me preguntas, las posibilidades que abren para ciertos sectores de la población. Y me refiero a posibilidades en el sentido de involucramiento en los asuntos públicos, ya no tanto en el sentido de orientar o no un voto en particular, no, sino del involucramiento, que es algo mucho más potente, el involucramiento de ciertos sectores de la población, particularmente la juventud, en la configuración de los asuntos públicos. A mí me parece que esos dos temas son los que tendrían que estar colocados sobre la mesa, ¿no? Las posibilidades deliberativas y cómo estas se coartan o se facilitan a partir de una legislación específica que intenta regular este espacio, el espacio de las redes, y la segunda, la potencia que tiene para colocar temáticas en la agenda pública, ¿no? Por parte de sectores específicos con intereses muy específicos. Yo creo que la juventud en nuestro estado en particular ha aprovechado sobre todo esta segunda vía, ¿no? La posibilidad de colocar temáticas en la agenda pública, ¿no? De maneras significativas y a veces hasta creativas e inéditas, ¿no? Yo pienso que por ahí deberíamos estar transitando. Ahora, la discusión. Si quieres, Igor, empezamos por el asunto de la legislación, que es un debate mundial, no solo es un debate en México. Por ejemplo, en México está todo el asunto de lo que discutimos de la ley antimemes, claro, que al final no se convierte en nada porque hubo todo un debate en redes sociales por el tema. En Alemania también ya se comenzó a discutir, sobre todo con censurar los discursos de odio en las redes sociales. En España ya hay tuiteros, incluso gente que ha hecho memes, que una entró a prisión por hacer un supuestamente enaltecimiento del terrorismo, y otra persona tiene que pagar una multa de más o menos 200 euros por haber puesto su cara en lugar de la de Jesucristo. Claro. ¿Hay que regular o no, Igor? Yo creo que la apuesta debería ser otra, fíjate. Yo creo que la apuesta debería ser la de
producir procesos educativos entre la población. Es decir, el trabajo que está haciendo Gloria ahorita, que te mencionaba antes de salir al corte, me parece que es un esfuerzo interesante, porque eso coloca al sujeto, a las audiencias, por decirlo de alguna manera, coloca al sujeto o le otorga una capacidad de agencia al sujeto que le permita discernir, una capacidad reflexiva que le permita discernir si un mensaje es de odio o si un mensaje debe ser o no censurado. Pero es algo que yo como actor que me involucro con las redes sociales, es algo que yo necesitaría discernir, no que una entidad externa coarte mi libertad. No que un juez defina si eso es odio, ofende o no. Porque la línea, la ofensa, exacto, ¿no? trazar la línea entre lo que es correcto y lo que es incorrecto es bien complicado. Por ejemplo, tal vez Gloria Igor, un católico puede decir: a mí me ofende que utilicen símbolos religiosos de determinadas formas. Pero a mí yo puedo decir que no soy religioso. A mí que afecten tal cosa laica también me ofende. Pero no sé, me parece que un juez llegue a determinar eso, o que una fiscalía llegue a determinar eso, no sé si es lo mejor. Y yo creo, lo puntualizo de manera muy, muy concreta, yo creo que la riqueza de las redes sociales es que precisamente podemos discutir eso. A mí como católico, a mí como protestante, esto me molesta. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y entonces vamos deliberando. Y censurarlo tú en el debate, ¿no? Exacto. No censurarlo públicamente en términos de la ley, sino tú en el debate: oye, esto que estás haciendo no me gusta. Vamos deliberando. Sí me explico, es un espacio de deliberación. Pero si a priori tú me coartas la libertad de deliberar, entonces estás atentando primero contra mi autonomía y luego contra mis posibilidades democráticas. No sé si me explico. Entonces, más que regular el medio en sí, habría que tener una estrategia mucho más potente que permitiera que las capacidades argumentativas de los sujetos sean más o menos igualadas. ¿Sí? O sea, sean más o menos equitativas, pues que podamos razonar o discutir en un espacio público con argumentos más o menos sólidos los dos, pues, ¿no? Que la desigualdad esté menos en el plano de los argumentos. Uno afecta más a una comunidad o tiene una comunidad más grande de seguidores y por lo tanto sus reflexiones tienen más impacto, pero eso es, digamos, la construcción de cada uno de los personajes y perfiles dentro de las redes sociales. Para mí lo que me parece un debate interesante es: ¿las redes sociales tienen que tener una regulación específica? Dices, no. Porque creo que las redes sociales entran, Gloria, en la misma regulación de cualquier otro tema de la vida pública. Es decir, si alguien amenaza de muerte a una persona en las redes sociales, pues por supuesto que se puede hacer una prueba, como si le mandaras una carta o lo que sea. Si el hecho de que esté en internet no quiere decir que tenga menos capacidad de prueba. Si calumnias, si difamas, si amenazas, es algo que está legislado, pues. ¿Sí me explico? No se requiere una legislación específica que censure. Sí siento, Igor, Gloria, que los memes, la libertad de redes sociales sí está generando mucha mella entre los políticos y entre muchos poderosos. ¿Por qué? Porque hay una declaración de un político, las escuchamos esta semana, lo de Ricardo Anaya y su video, o lo de Prieto, de Enrique Ochoa Reza, y en 4 minutos y medio ya hay una revolución en las redes con memes, con debates, con chistes. Las redes tienen esta parte, es muy antipoder por ese lado, ¿no? Estás viendo el crecimiento que están teniendo los dispositivos móviles de un año a otro, a millones, ¿no? Entonces, esto hace entender que, como dice Igor, hay que, más que regular, hay que concientizar a la población sobre que ya no solo es para entretenimiento, está formando opinión pública, ¿no? Entonces, eso es lo importante y bueno, en INEGI queremos contribuir con esto y pues crecer esta herramienta que también permite al ciudadano que ellos puedan clasificar. O sea, tiene un apartado en donde si tú quieres saber cómo clasifico, te metes y tú puedes también clasificar los tweets. Ahorita nada más en este binomio, ¿no? Positivo y negativo. Ahorita nada más. Pero la idea es avanzar en la herramienta para que te dé más información, ¿no? Que nos dé más información y bueno, ahorita tú ya lo decías, depende de la comunidad, la vas a poder saber aprovechar por momentos coyunturales de la vida nacional, ¿no? Claro. Como leyes antimeme. Híjole, yo creo que ahí también estoy súper en contra porque... completamente en contra, porque si lo piensas con cierto detenimiento, la producción de memes es una forma de generar sentido que circula en la esfera pública. Claro. Entonces, de esa manera, produce cierto tipo de aprendizajes. Ofende. Eso es lo que dice. Que háganse de la piel, yo también la lo piel creo. Más gruesa, ¿no? A mí también me han llegado a hacer algún meme. Sí, los he visto. Pues mejor reírte, ¿no? Sí, pero piensa que es un dispositivo que está generando capacidad crítica entre la población. Hace 20 años, que no existían estos dispositivos, la
no me gusta usar la palabra conciencia, pero la perspectiva que tenía la población general con respecto al campo político era de aceptación, ¿sí? De resignación. Exacto, de resignación es el término más adecuado. Indiferencia. Hoy están actuando. Claro. Produce un meme si quieres, a lo mejor es un chistorete, una cosa cómica, pero también es una capacidad crítica puesta en juego y que sintetiza de manera muy certera cómo está funcionando el campo político, ¿no? Y la perspectiva que tiene la población al respecto. Entonces a mí me parece que tampoco es algo que debería regularse, mejor háganse con una piel más gruesa, los compadres políticos, ¿no? No, y es la forma, perdón Enrique, es la forma de ser del mexicano, ¿no? Porque a nosotros a veces nos llegan a criticar que todas nuestras encuestas sobre bienestar sale que somos felices. Muy felices. Pero es que todo coincide, porque el mexicano todo lo vemos por un lado, pues de gracia, de chiste. Y yo creo que, más allá de si te gusta un meme o no, te cae bien un político o no, creo, Igor, que la democracia tiene que proteger el humor. Creo que una parte que hacen las dictaduras, los sistemas totalitarios, es erradicar el humor de golpe, desaparecerlo. Aquí nadie se puede reír del líder supremo, aquí nadie se puede reír de tal político, nadie se puede reír de tal poderoso. Creo que la democracia también es un régimen que protege el chiste, la broma, ¿no? Y llegar a un momento en donde hay que tener respeto en las redes, hay que manejarse de cierta manera, ¿no? Creo que el mundo de la información también es así, ¿no? No se vale. Además, yo creo, si lo miras con un poco la distancia, resulta que las redes son indomables, pues. Indomables. Si les impones alguna regulación, créeme que la gente le va a encontrar la vuelta a esa regulación, ¿no? Vamos a empezar a ser eufemísticos, vamos a empezar a ser metafóricos, pero vamos a construir sentidos que vayan al punto que queremos tratar, ¿no? Y a discutir las temáticas que nos interesa, a lo mejor disfrazando el lenguaje para darle vuelta a la legislación. Digo, es como un esfuerzo inútil, ¿no? A mí también me parece. Que tiene que ver justo con esto que señalabas. Piénsalo así, ¿no? Como en términos de relación o de ecuación. A mayor intento de regulación de las redes sociales o de los espacios públicos, del espacio público en general, mayor temor que tiene la clase política al ejercicio de la ciudadanía, ejercicio de la ciudadanía, ¿sí me explico? Entonces, más bien vamos acostumbrando a este tipo de cosas en coyunturas como esta, ¿no? Oye, en las Gloria, coyunturas electorales. Las fake news, las noticias falsas, que aparte ahorita el INE está muy preocupado por lo que puede significar en el proceso electoral. Hay que recordar que en las elecciones de Estados Unidos de noviembre de 2016, la noticia más leída y compartida fue una supuesta felicitación del Papa Francisco a Donald Trump por su proyecto político, por su programa económico, cosa que nunca pasó. El Papa nunca dijo nada sobre ese tema, pero se viralizó sobre todo en Facebook y se convirtió en una nota importantísima. ¿Hay algo que hacer con las fake news, Igor? No hay una fórmula tampoco, como un criterio específico para decir esta es nota real y esta es nota falsa, ¿no? Ahí hay que apelar una vez más a la capacidad reflexiva y crítica de los sujetos que consumen noticias. Quizá la manera en que yo procedo, no sé si sea la más adecuada, la manera en que yo procedo es ver el tipo de causalidades que están involucradas en una nota específica. El tipo de causalidades y las consecuencias que estas causalidades traen consigo. Entonces, si ves las causalidades que supone una nota y con tu conocimiento previo te das cuenta que esas causalidades no operan y cuáles son, a quién está beneficiando una nota, entonces dices, va por acá. Exacto, vamos teniendo... Que es también un sentido común. Es básicamente eso, es básicamente, son términos abigarrados para hablar del sentido común, no es otra cosa más que eso. Vamos apelando al sentido común. A ver, conoces el proyecto político de Donald Trump y conoces al jerarca de la Iglesia Católica. ¿Te hace sentido eso? Dices, ahí hay una serie de causalidades que no están empatando. Tienes razón. Y ahí también los medios de comunicación tienen muchos problemas, los periodistas tienen muchos problemas, pero también para eso sirven. Sí. Para hacer una especie de filtro, ¿no? Por supuesto que hay veces que nos equivocamos mucho, claro, pero sí te ayuda tener ese filtro periodístico para algunos temas. Y fíjate que eso fue algo que nos enfrentamos y nos han preguntado mucho con esta herramienta. ¿Qué hacemos con los bots, por ejemplo? Con los trolls, con todo eso, sí.
Y pues sí, así como dice Igor, cuando vemos algo que es sospechoso, cuando se les revisa entonces si el perfil no tiene seguidores, no tiene nada, entonces se descarta, porque solamente... Son activos. Sí, tenemos que buscar los tweets activos. Entonces todo lo que estamos presentando son tweets que tienen una tendencia positiva o negativa. Los neutros también se eliminan. O sea, es todo un trabajo metodológico muy cuidadoso y como reitero, no es oficial todavía. Estamos ahorita de forma experimental para ver esto, dado la tendencia de redes sociales y el impacto que estamos comentando tienen, puede darnos estadística, ¿no? Ya oficial. Vamos al corte, seguimos con Igor y con Gloria. Nueve de la mañana con 52 minutos, redes sociales y elecciones. Igor, es un tema fundamental, ya lo platicamos en el corte, que se habla mucho de cómo las redes sociales van a impactar directamente en el resultado electoral, por otros tal vez casos que hemos visto claro. a nivel mundial. No sé qué opinas de esa relación y si crees que las redes sociales van a ser determinantes para explicar el resultado electoral. Yo pensaría que en medio de estas dos cosas, redes sociales y resultados electorales, deberíamos de colocar un montón de factores que operan como intermediarios, pues. No estoy seguro que esa relación aplique de manera mecánica, es decir, no estoy seguro que las redes como tal vayan a ser determinantes en el resultado electoral. Hay muchas cosas que juegan para el resultado. Sí hay una relación fundamental, pero ¿en términos de qué? En términos de los contenidos que ahí se producen. A mí me llama mucho más la atención los contenidos que se producen, que son los que generan sentido entre ciertos sectores de la población y son los que entonces sí orientan a enganchan, ¿no? a la opinión pública. No tanto la red social como tal, que es un medio, sino el contenido que ahí circula. Eso es a lo que hay que fíjate, yo noto, prestarle atención. Pero es más una percepción, tal vez me equivoco, que la gente que interactúa en redes sociales, por ejemplo en Twitter, me parece que es gente muy convencida de por quién va a votar y muy convencida de sus ideas políticas. Que tiene este efecto de pronto las redes sociales, que ya hablábamos, Gloria, de generar comunidades, y de pronto dicen, no, es que puede ser un agora público donde se discuten. No es cierto. Realmente las redes empiezan a articularse en torno a comunidades que más o menos piensan lo mismo, que se reiteran, que se autoafirman, y por eso de pronto ves pocos debates buenos, porque en realidad sigues a los que piensan como tú, claro. Estás pendiente de la gente que te gusta como opina, pero si alguien no te gusta como opina, lo dejo de seguir, porque no quiero que aparezca en mi timeline eso, ¿no? O sea, pero, pues eso orienta la opinión pública y finalmente orienta también la decisión del voto, ¿no? Aún así, aunque lo refuerce, y si lo pones de esa manera, entonces le restas un papel, le restas el yo creo que peso sí al papel. Yo creo que es una arena más. Claro, o sea, como el de la movilización electoral, como el de los medios de comunicación tradicionales, tampoco tiene un poder mágico de transformar las identidades políticas, eso claro, sí no me parece. Yo sugeriría que viéramos las redes, en un segundo te lo platico, como que transitan, como medios o dispositivos que transitan por dos ejes. Uno, son instancias productoras de sentido. O sea, algo, si yo participo ahí, me genera algo a mí y que me hace saber que estoy más o menos bien o que estoy mal. Entonces son instancias productoras de sentido. Y son instancias donde convergen las temáticas de interés público. Y para eso sirven. Sí. ¿Sí me explico? Para darnos cuenta cómo está la discusión y herramientas. Y de denuncia también, ¿no? Igual porque, por ejemplo, casos como la lady tal, el lord tal, casos de privilegios, despotismo, abuso de poder, pues con un video en las redes sociales, ¿no? Entonces, antes tal vez esos videos tenían mucha dificultad en encontrar eco en un medio tradicional, porque tal vez podía marcar un político o un empresario, quien sea, y decir, oye, eso no lo subas, ¿no? Ahora ya no, si alguien lo agarra, se acabó. Sí. Subió y ya eres lord, tal cosa, durante el resto de tu vida. Que también tienes injusticia, son juicios sumarios, las redes sociales. Raimundo Guzmán, buen día, Enrique, y saludos a tus invitados. Las redes sociales serán testigos del próximo fraude electoral. Saludos. No. ¿Cómo lo ponemos? Yo, negativo, ¿no? Pues ¿Cómo lo clasificaría? Pues sí, porque ya estamos
prohibiendo algo que todavía yo no espero, sucede, yo espero ¿no? que Esperemos que no por nuestro país. Por nuestra democracia, democracia. Incipiente. Hablando de capacidad de la tecnología y sistemas, cada elección presidencial cambian las reglas del cómputo. ¿Por qué no desarrollar un sistema o aplicación alterna del INE que en tiempo y forma los módulos, que suban en tiempo y forma los módulos? Pues se habló en algún momento, ¿se acuerdan de las urnas electrónicas? Que en eso eran muy eficientes. En la elección de 2012 hubo 2 distritos que tuvieron, ¿te acuerdas, Igor? El distrito 1 y el 17. Aparte por sus características, son distritos muy extensos, que va desde el Tequila hasta la zona norte, y el otro toda la ribera de Chapala y la Sierra del Tigre. Y ayudaron, me parece, pero sigue habiendo desconfianza de sus procesos, ¿no? Sí, pues es el reflejo de la desconfianza que se tiene en la arquitectura institucional en general, ¿no? Entonces, para confiar en eso tendríamos que confiar primero en lo que lo sostiene. Para confiar en las urnas electrónicas tendríamos que primero confiar en las instituciones que las sostienen, ¿no? Bueno, entonces no va a haber urnas en un buen rato. Dice Tony de León, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco ya tiene una herramienta que hace la georreferenciación delictiva, y esta existe desde que era gobernador Cárdenas. Sí, es la policía cibernética, ¿no? Sí, y bueno, de hecho estamos trabajando mucho a nivel de georreferenciar, pero teniendo como fuente las estadísticas vitales, ¿no? Los registros de defunción y por causas violentas, y eso se puede georreferenciar. Aquí la diferencia es que estamos buscando los tweets, que los vamos a orientar a cuáles tienen una tendencia, como tú decías hace rato, de amenazas, etcétera, ¿no? 7705, en este país no existe la democracia. ¿Cuántos años duró el PRI en el poder? 70, y ahora vamos a entrar, sí, con otro gobierno, Dios no quiera, federal y estatal, que Dios nos ampare si gana Alfaro. Nos dice, pues no que Dios, ahí está una ciudadanía que si hay cosas malas se puede oponer, pero aparte nos pone un tema de si en México hay democracia ya muy tarde en el programa, ahora sí ya no tenemos tiempo de discutirlo. 0237, muchas de las noticias falsas en Facebook salen catalogadas como publicidad. No es difícil identificarlas. Sería bueno preguntar a Facebook quién paga y rastrear de dónde sale el dinero. Ahí sí. Es muy fácil porque Facebook ahí tiene todo determinado. Adrián Andrade, 5% perdimos de poder adquisitivo. Escuché bien. No sean ridículos, ¿en qué mundo vive? Tengo 37 años trabajando. El año pasado ha sido el peor. Perdimos 50% más en casa. Tengo dos hijos en licenciatura, estudiantes de la UDG, y una en preparatoria trabajando 4. No pago renta y aún así nos alcanza ya el dinero para ciertos lujos. Por supuesto que en tu caso particular fue más la pérdida de poder adquisitivo. Lo que yo decía es que de 2013 a la fecha se incrementaron los salarios 18% en Jalisco en promedio, no específicamente por persona, y 23% fue la inflación, por eso es 5% menos de poder adquisitivo. Gracias, Germán Navarro. Vanessa, que también nos manda un mensaje, te agradezco. Roberto Barra, muchas gracias por la información. Nos vamos, se nos acabó la semana. Gloria, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Enrique. Y ojalá utilicen la herramienta, ahí está para ustedes del INEGI. Gracias. Al contrario. Igor, pues fue poco tiempo, pero te invitamos en otra ocasión. Nos vemos. Próximo lunes, 9 de la mañana, está con nosotros Miguel Ángel Martínez Espinosa, que la próxima semana será oficializado como el candidato del PAN a la gubernatura del estado. Platicamos con él. Escúchanos a partir de las 9 de la mañana. Soy Enrique Tucen.